Arica TV presenta Arica Informa. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en Arica Informa. Le contamos que la PDI y aduanas incautaron cerca de 20 toneladas de cobre robado en Puerto de Arica. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro Arica, en coordinación con funcionarios de la Unidad de Análisis de Riesgo UAR de la Aduana Regional de Arica y Parinacota, incautaron cerca de 20 toneladas de cobre robado en distintos formatos que se encontraba en un contenedor detectado en el puerto de Arica y que tenía destino como Corea del Sur. Tras una alerta de aduanas, personal de esta brigada especializada de la PDI se trasladó hasta el puerto de Arica para comprobar la existencia de un grupo de sacas rellenas con restos del metal rojo, del cual no fue posible acreditar su procedencia, por lo que fue incautado al establecer que se trataría de cobre robado. Debido a los antecedentes recabados y en coordinación con la Fiscalía Local de Arica, se solicitó la asistencia de los representantes de las empresas afectadas, Movistar, Claro, CGE y la Municipalidad de Arica, entre otras, quienes reconocieron las especies. El avalúo del cobre recuperado alcanza los 137 millones de pesos, correspondientes a casi 20 toneladas de cobre, el cual habría sido sustraído en distintos sectores, principalmente tendidos eléctricos y telefónicos, con el fin de poder ser comercializados en el exterior. El detective de esta brigada de robos logró la incautación de alrededor de 20 toneladas de cobre en el puerto de esta ciudad, en conjunto y en colaboración con el Servicio Nacional de Aduanas. Esto se encuentra evaluado en alrededor de 137 millones de pesos. Cabe señalar que dicha incautación se logró producto del análisis de la información residual que dejó una primera incautación en este mismo año, en el mes de junio, a la misma empresa. En ese entonces pudimos incautar alrededor de 13 toneladas de cobre. El destino final era Corea del Sur. En este último tiempo hemos estado trabajando estrechamente en colaboración con el Servicio Nacional de Aduana, con lo que se ha visto reflejado estas dos grandes incautaciones que hemos tenido en este tan corto tiempo. Como aduanas hemos estado trabajando intensamente desde el año 2018, tomando medidas especiales, ya sea en análisis de datos o incluso de información. De esta manera, para levantar alertas a tiempo y evitar la salida del país de este tipo de mercancías de nuestros puertos. No son búsquedas fáciles, son más bien complejas y que requieren de apoyo de la PDI y también de empresas afectadas. De acuerdo a lo que se nos informó por parte de aduana, el día domingo se detectó que iba a salir otro cargamento desde el puerto de Arica con destino al puerto de San Antonio. También eran aproximadamente 20 sacas que llevarían chatarra. Y al revisar esto por parte de aduana preliminarmente se estableció que dentro de esta chatarra también habría cobre y cables de cobre, por lo tanto se detuvo esta exportación, la cual provenía de la misma empresa, que en el mes de julio se incautaron también 20 toneladas aproximadamente de cobre que iba a salir al extranjero directo hacia Corea. El actuar conjunto y coordinado de las instituciones del Estado, como es aduana y la Policía de Investigaciones, nos ha permitido hoy día dar un duro golpe al crimen organizado. Estamos determinados como gobierno a seguir adelante con este tipo de acciones y a la planificación de otras tantas para combatir de manera frontal tanto el crimen organizado como la delincuencia común en nuestro país. Para enfrentar este tipo de contrabandos, aduana también ha creado filtros permanentes de selección a nivel nacional y con datos provenientes de distintas fuentes suministrados por la Unidad de Coordinación Estratégica Centro, que han servido para levantar perfiles de riesgo asociados a chatarra que permitan levantar alertas oportunas. Además, en agosto del 2021 se formalizó un protocolo conjunto entre aduanas y el Sistema de Análisis Criminal y focos investigativos del Ministerio Público, que permite la coordinación entre el servicio, las fiscalías, las policías y las empresas afectadas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo reinicia obras del conjunto habitacional Brisas del Mar.
anuncio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo da tranquilidad a las 132 familias asignadas al conjunto habitacional. Obras que estaban paralizadas reinician sus faenas de construcción de departamentos emplazados en el sector El Alto. La noticia se dio a conocer luego que al interior de las obras de los futuros departamentos, dirigentes de los comités beneficiados sellaron simbólicamente el compromiso de recontratación junto a la Seremi del Ramo y la constructora Guzmán y Larraín, empresa que estará a cargo de terminar el proyecto habitacional. Tras el acto, la Seremi Gladys Acuña Rosales manifestó: el proceso para la obtención de la vivienda debe estar acompañado de alegría y dignidad, y estas familias durante estos años han tenido que vivir experiencias contrarias a aquello, pero tenemos la certeza de que hoy en adelante se comienza a escribir una nueva historia. Podemos decir como ministerio que estamos muy contentos, pero al igual que las familias, muy esperanzados en que este proceso debe ser el definitivo para obtener sus viviendas. Cabe recordar que el proyecto habitacional sufrió una segunda paralización de sus obras el 2021 debido a la quiebra de la empresa DIR que estaba a cargo de su ejecución. Por ello, los dirigentes de los comités beneficiados coincidieron que este momento les permite recobrar las esperanzas de la anhelada casa propia. Romelio Contreras, presidente del Comité Fe y Esperanza, expresó: es un día especial, es revivir las emociones y esperanza de la primera piedra e inicio de las obras, pero tuvimos que pasar por 2 quiebras y las consecuencias de la pandemia. Pero hoy, con la recontratación de las obras, esto debería quedar atrás por todo el esfuerzo que hemos puesto las 132 familias para lograr nuestra casa. Y en otra noticia, el Orfeón de Arica cumplió 41 años y despide a su hermosa voz femenina. El Orfeón de Arica cumplió 41 años al servicio de la comunidad, siendo un ícono tanto en actos formales como en actividades barriales, alegrando siempre con su música y puesta en escena. Ostenta contar con los mejores músicos de la ciudad desde 4 décadas y hace solo 5 meses, por primera vez, sumaron a sus filas una integrante femenina que cautivó al público con su carismática personalidad. Proveniente de Venezuela, con una sonrisa que es tan bella como su energía, Andreina Vázquez Noguera es parte del Orfeón de Arica hace 5 meses y en ese corto tiempo ha renovado la presentación musical con fuerza vocal y una bondad que genera gran conexión con el público. De hecho, en su primera presentación en las retretas dominicales, uno de los adultos mayores que suele estar presente lloró cuando lo escuchó cantar y le comentó que se sentía acompañado con su voz. Ese mismo señor le dio un abrazo y los mejores deseos en sus nuevos proyectos el pasado domingo, en su última retreta en el Parque Ibáñez. Andreina fue convocada a participar por el mismísimo director del Orfeón de Arica, Fernando Arancibia Bielma, quien participa en el grupo desde 1981, el año en que se fundó. Ella nos ha subido el nivel, hay que ir renovándose y hace tiempo queríamos tener una voz, comentó el saxofonista y clarinetista que es el músico más antiguo de la agrupación. Y es que en los 41 años del Orfeón, Fernando ha visto pasar a más de 200 músicos que sin duda han sido los mejores de la historia de Arica. Catalogado oficialmente como un patrimonio en Arica por la Universidad Santo Tomás, el Orfeón ha tenido en sus listas a artistas de la talla de Pastor Gutiérrez, destacado trompetista que integró la Orquesta Sinfónica de Chile, participó en el Festival de Viña del Mar y fundó diferentes agrupaciones musicales como el Orfeón de Arica, donde se desempeñó como segundo director hasta pasar la batuta a Tito Watson. Y el senador José Miguel Durana pide estado de emergencia para Arica y advierte paro.
durante la solicitud de prórroga del estado de excepción en la macrozona sur referida a la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, el senador José Miguel Durana solicitó que el gobierno establezca un estado de emergencia en la región de Arica y Parinacota. Precisó que no es tiempo de discursos ni de buenas intenciones y que la situación es tal y progresiva gravedad que no se puede seguir esperando, transformando al norte en regiones a merced de la delincuencia y el narcotráfico. El parlamentario señaló que es hora de exigir con vehemencia al gobierno que cumpla con su responsabilidad de gobernar y establezca un estado de emergencia en Arica y Parinacota, así como en toda la macrozona norte. La ciudad de Arica está movilizada esperando su visita, señora ministra del Interior, Carolina Toá, y ojalá no terminemos con un paro indefinido por la situación de desesperanza, temor e inseguridad, puntualizó el legislador durante su intervención. Añadió que con ocasión de un operativo de incautación de grandes cantidades de droga en Colchane, en Tarapacá, el Ministerio Público volvió a confirmar la presencia de bandas criminales para secuestrar mujeres, obligar a las personas a pasar droga, armas y otros elementos hacia Chile. La respuesta del gobierno es que esta semana se van a transferir más de 3.000 millones de pesos a aduanas para adquirir un portal escáner a Colchane. Conviene hacerse la pregunta, ¿cómo harán las autoridades para que los miles de migrantes irregulares pasen por dicho escáner si entran de manera ilegal? En la oportunidad, el senador Durana nuevamente se abstuvo de aprobar la solicitud de prórroga del estado de excepción de la macrozona sur, porque el decreto limita sus efectos a pesar de las normas constitucionales que lo regulan. Vamos a una pausa y estamos de regreso en Arica Informa. Regresamos a Arica Informa junto al director regional de Corfo, don Fernando Cabrales Gómez. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Tanto tiempo no tenía oportunidad de conversar. Sí, hace tiempo que no venía por estos lados. Pero bueno, nunca es tarde. Sí, pues, director, el próximo martes 8 de noviembre, Corfo abrirá el tercer y último llamado de sus programas de innovación. Me gustaría que conversara un poquito cuáles son esos programas y cómo las pymes de la región se ven beneficiadas con esto. Yo sé que el tiempo en televisión es cortito. Yo te diría que efectivamente esa es una de las líneas. Corfo, hacia el cierre de este año, está principalmente enfocada en las pymes, pero en varias líneas. Una de ellas es innovación. Ahí hay varias líneas de trabajo. Uno son programas secuenciales, si se quiere. Son programas que lo que hacen es que acompañan a las empresas que tienen ideas nuevas de productos, de procesos, de servicios, etcétera, desde etapas iniciales de diseño, de creación, de consolidación. El programa parte con los programas Crea y Valida, ¿no es cierto? Que son programas que están orientados a que las personas que tienen una buena idea lo transformen esa buena idea en un producto que tenga cierta validación en el mercado, que se pruebe, que sea seguro, que realmente haga lo que dice que debe hacer. La segunda etapa son los Consolida y Expande, ¿no es cierto? Que son programas que están más orientados a la comercialización de proyectos innovadores. Esta misma línea tiene una versión para proyectos que tienen que ver con economía verde, con productos sustentables, todo aquello que hoy día es además de ser un imperativo ético y moral en algún sentido, es también un muy buen negocio. Los productos que tienen sellos verdes, que son producidos en condiciones sustentables, tienen muchísimo más valor en el mercado que aquellos que no los tienen. Y en definitiva hoy día es una muy buena idea para las pymes, ¿no es cierto?, meterse en esa línea. Te digo que esto es pyme porque en realidad son para proyectos de pequeña escala. De hecho, ya hacia el próximo año tenemos programas de innovación estratégica, ¿no es cierto?, donde los montos involucrados son mucho mayores. Esos ya son para empresas mayores, ¿no es cierto?, pero esta última etapa, ¿no es cierto?, son para empresas que están empezando en esto de la innovación. Pero no es solo innovación. Hay una batería de programas también que están orientados a la inversión. Yo te diría que uno de los problemas que tenemos, que esperamos que esto ayude a solucionar, son problemas de productividad. Hace mucho tiempo que lo sabemos eso, pero esencialmente, además de problemas de productividad que en nuestro país son críticos,
muchas empresas están todavía convalecientes del COVID. Requieren capital de trabajo, requieren invertir en renovar maquinarias y equipos, etcétera. Y ahí hay algunas líneas de trabajo que también se van a abrir ahora próximamente. Chile apoya, apoyando inversiones principalmente, y esencialmente el DFL 15, que también se abre la próxima semana, el 15 de noviembre. Básicamente esos programas están orientados más bien a la inversión de las pymes, es decir, no necesariamente proyectos innovadores, sino más bien proyectos de inversión que hagan más modernas las empresas, que las actualicen principalmente. Por ahí va el énfasis de este asunto. Ahora, ¿qué mensaje se le podría entregar a algunos tips, por ejemplo, a las empresas que preparan sus postulaciones a estos programas? Tips, 2 o 3. Te diría, 1, precaución, vienen tiempos difíciles. Este semestre no va a ser bueno, el primer semestre del próximo año tampoco. Hay algunas personas que creen que viene una recesión, que si yo, yo diría que no soy tan pesimista, yo diría que viene un frenazo de la actividad económica necesario por problemas de liquidez, por el exceso de inflación, en fin, por una serie de razones, porque además esto está ocurriendo en todo el mundo y por lo tanto todos los países están haciendo lo mismo, defendiéndose de la inflación, y eso genera inflación en los más chicos. Ahí tenemos un problema más o menos serio. Digamos, lo primero, precaución. Lo segundo, énfasis en la productividad. Aquí, en las crisis económicas, solamente sobreviven las empresas más eficientes, no las más grandes, no las más prestigiosas y nadie se le parezca, sino aquellas que tienen la capacidad de sobrevivir a circunstancias económicas difíciles. Eficiencia significa inversión básicamente, modernizar sus procesos productivos, crear nuevas funciones que permitan desarrollar de mejor manera la actividad productiva. Y un tercer tip que te diría, que es una cuestión que más bien lo hemos visto ahora último, desde que entré a la Corfo de nuevo, es que hay un cambio en los medios de comunicación. La comunicación a través de los medios formales, tipo diarios, radio y qué sé yo, ¿no es cierto? En realidad tiene poca retención, etc. Ha cambiado un poco. Ha cambiado bastante, me imagino que en el canal también lo han visto, eso ustedes. Sí. Entonces yo les diría a los empresarios, ¿no es cierto?, bueno, suscribirse a Corfo en redes sociales. Toda la información de Corfo está saliendo a través de Instagram, Twitter, Facebook, ¿no es cierto?, etcétera. Y la gracia de este asunto es que cada vez que nosotros hacemos una innovación, es decir, cada vez que lanzamos un programa, que aprobamos, que hacemos una convocatoria, etcétera, está inmediatamente en las páginas, en las redes sociales de Corfo. Eso significa que un empresario, ¿no es cierto?, tiene el aviso instantáneamente en su teléfono de cuándo se abrió una convocatoria, de cuándo se abrió un nuevo proyecto, etcétera. Y eso facilita mucho las cosas. Yo te diría, ¿no es cierto?, que un tip muy recomendable a los partidos es que las redes sociales no son solamente para hacer vida social, aunque su nombre así lo indique, también sirven para trabajar. Y bueno, buena idea estar conectado a Corfo. Exacto. De hecho, hoy día, a través de los correos, ¿cierto?, uno envía un correo y aparecen todas las personas que les interesa conocer la información que están lanzando ustedes, por ejemplo, de los programas que vienen, la innovación y todo lo demás. Pues ahí, en ese aspecto... Nosotros usamos la base de datos de Corfo para eso también, claro. Pero te diría que la gracia incluso, ¿no es cierto?, recuerdas que las redes sociales hacen inteligencia comunicacional, es decir, no llegan solo a aquellas personas que están suscritas a una base de datos, sino que también llegan a aquellas personas que están interesadas, claro, en determinados temas. ¿Te das cuenta? Entonces, probablemente una persona, ¿no es cierto?, que está pensando en hacer un negocio, que está buscando ideas nuevas, qué sé yo, a lo mejor ni siquiera se le va a ocurrir, qué sé yo, buscar en Corfo o algo por el estilo, pero el sistema sabe en lo que está interesado, y probablemente le mande un aviso de Corfo también. Exacto. Pero facilita las cosas. Hazte amigo, no cuesta nada, ¿no es cierto? Te van a llegar las comunicaciones formales de Corfo. No es muy entretenido, es decir, no va a ser tan entretenido como conversar con la polola o algo por el estilo, pero sí va a ser tremendamente útil que estar informado instantáneamente de lo que está ocurriendo con Corfo. Tú hablabas recién que estos meses que están terminando el año se vienen un poquito medio complicados, ¿cierto?, en materia económica, y el próximo año se habla que el primer semestre también va a ser un poco complicado. Poco crecimiento, pero aquí en la región, ¿cómo ves hoy día el panorama económico de inversión y todo? Mira, yo esperaría que la región no sufra tanto. De hecho, a propósito del COVID y otra serie de circunstancias económicas, la región de Arica y Parinacota no salió tan mal parada como el resto del país, como los promedios nacionales. Es cierto que hay regiones en que probablemente han sufrido todavía menos impacto, que si yo estoy pensando en las zonas mineras o algo por el estilo. En Arica y Parinacota yo te diría que le ha favorecido el hecho de que los vecinos, Perú y Bolivia,
son países que prácticamente han sentido muy poco el impacto de las crisis internacionales que han habido este último tiempo. Entre otras razones porque ellos tienen una estructura productiva que la ha favorecido incluso marginalmente. Los precios del petróleo, ¿no es cierto?, han ayudado, qué sé yo, la economía boliviana, la economía peruana. De hecho, si tú observas, ¿no es cierto?, el sol peruano está carísimo. Sí. De hecho, a los ariqueños probablemente no les convenga ir a Tacna. Pero lo que pasa, ¿no es cierto?, con eso es la contrapartida. A los peruanos les conviene venir a Arica, a los bolivianos les conviene comprar en Arica, porque para ellos Chile hoy día está barato. Eso está produciendo un efecto muy importante en la economía local, de manera tal de que yo te diría que lo que uno observa, sin hacer un estudio muy definitivo, es que en realidad en Arica no le ha ido tan mal. Yo diría, ¿no es cierto?, que el impacto que ha tenido la crisis económica en el resto del país, ¿no es cierto?, es una sombra al lado de lo que está ocurriendo en Arica. En Arica realmente no está ocurriendo nada extremadamente malo. No lo está pasando bien la economía de Arica. Está con desempleo creciente, ¿no es cierto?, pero bajo el promedio nacional. Está con inflación, pero probablemente menor a la que tiene el resto del país. De hecho, la canasta de consumo de Arica, ¿no es cierto?, es bastante menos sensible a cuestiones como, por ejemplo, como los precios de los combustibles. En la zona central, hacia el sur, qué sé yo, el sufrimiento que ha significado los costos del gas licuado, qué sé yo, de la parafina, ese tipo de cosas, simplemente en Arica no lo hemos visto ni pasar, ¿te das cuenta? Yo te diría, ¿no es cierto?, que nosotros lo vamos a ver menos peor que el resto del país. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que aquí la cosa esté bien. De hecho, una de las cosas que hemos hecho con el gobierno regional es que también estamos lanzando programas de apoyo a la reactivación, los famosos PAR, que son programas diseñados principalmente para ayudar a los pequeños y medianos empresarios. Vamos a tener noticias luego sobre eso. La próxima vez que me invites te voy a venir a contar sobre los PAR. No hay problema. Y además nosotros estamos trabajando en proyectos asociativos, que también es un tema que yo creo que es muy importante. El gobierno regional ha vuelto a poner su confianza en proyectos de gestión, de gobernanza de recursos públicos, y eso es muy importante, pero también creo que es un tema que deberíamos verlo en una próxima invitación. Perfecto, director. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por venir a contar lo que está haciendo Corfo, por las pymes y por los pequeños empresarios aquí en la región, donde algunos dicen, bueno, está bajándose la cesantía, otros dicen, está subiendo. Cuando se habla de que vienen otras empresas ya en los próximos días, ¿cierto?, que van a inaugurar acá también en nuestro país o en nuestra región, ahí va a haber también un poco más de liquidez de trabajo. Así es, el mercado del trabajo, como te digo, es de los más sensibles de todo, pero te diría que incluso hoy día hay problemas de mercado, ¿no es cierto?, porque hay mucha gente desempleada, ¿no es cierto?, pero también hay muchas empresas que están buscando trabajadores calificados y no los encuentran. Exacto. Aquí tenemos un problema de matching, si se quiere, en términos económicos. Bueno, pero eso también es un tema que podemos analizarlo en otro contexto. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa, después conversar con el director de Corfo, Fernando Cabrales, y ya regresamos con más noticias en Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros vía Zoom el psiquiatra de la Asociación Chilena de Seguridad, don Edwin Kraus. Doctor, ¿cómo está? Gusto de saludar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctor, cada vez hay más conciencia de la importancia de la salud mental, especialmente aquí en nuestra ciudad de Arica. Le voy a hacer 3 preguntas en una, doctor. ¿En qué consiste o en qué contexto nace este servicio de salud mental de la Asociación Chilena de Seguridad? ¿En qué consiste esta iniciativa y por qué asumen prestar este servicio? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que ocurre aquí es que ha habido un estudio que es el termómetro de salud mental de la Universidad Católica y de la H que hicieron en conjunto, y que ha demostrado cosas súper interesantes a nivel país, pero también especialmente en la zona norte de Chile, especialmente en Arica. 1 de cada 5 personas no la está pasando bien desde el punto de vista de su salud mental, ¿ya? Entonces, eso es a lo largo de todo Chile, pero eso también, y Arica no es ajena a esa situación. Entonces, situaciones como el contexto político, la incertidumbre económica, la delincuencia, la sensación de soledad, la pandemia, son realidades que han ido apareciendo
en esta encuesta y que nos han motivado como Asociación Chilena de Seguridad a crear unos espacios y formas para poder ir ayudando a la comunidad, a las personas, a poder enfrentar estas distintas situaciones que está viviendo. Por ejemplo, te cuento que la preocupación en el tema, por ejemplo, de la situación sociopolítica ha aumentado de un 49 a un 54%, ¿ya? O, por ejemplo, el temor a ser víctima de un asalto es de casi un 70% de las personas, ¿ya? Entonces, son situaciones que han ido incorporándose en las preocupaciones de las personas en este último tiempo. Claro, sí, lo escucho. Que la iniciativa es bien interesante porque es una iniciativa pensada en telemedicina, es decir, por vía web, ¿verdad?, a través de plataformas de contacto, donde hay un sistema colaborativo que está dirigido por psicólogos expertos en terapia y que ellos llevan una terapia focal y breve, le llamamos nosotros, que está pensada en 8 a 10 sesiones y en apoyo con psiquiatras que se entrevistan con estos psicólogos cuando ellos consideran o ellas consideran de que amerita de que haya algún tipo de evaluación por el especialista junto con médicos generales que son los que de una forma recogen los consejos y las evaluaciones que tanto psicólogos y psiquiatras realizan y generan una indicación en caso de ser necesaria, como por ejemplo fármaco o reposo laboral. O sea, esto funciona a través de ahora sistema web, o sea, el sistema así que estamos haciendo nosotros también, esta conversación. ¿Para quién está dirigido este programa, este servicio, doctor, y qué costo tiene? Porque sabemos que la salud mental en nuestro país es bastante cara, hay pocos profesionales, pocos especialistas, y especialmente en esta región tan apartada de Santiago. Tal cual como tú dices, Jorge. Mira, yo creo que uno de los grandes valores que tiene este programa es justamente su accesibilidad. Tal como tú dices, efectivamente está pensado a través de una plataforma web, así como lo estamos haciendo nosotros ahora, que es una forma riquísima y que cada vez más gente se acostumbra y se aplica a poder utilizar, y que la verdad es que funciona del mismo modo que si fuese presencial. No representa grandes modificaciones en ese sentido. Y está pensado para cualquier persona de más de 18 años que sienta que requiere atención. No está pensada para personas que estén afiliadas a la H, ¿verdad?, como su mutualidad. Está pensada en estar abierta a la comunidad, ¿ya?, a cualquier persona de más de 18 años que sienta que lo requiera, ¿ah? Y la H dispone de 1.500 atenciones semanales a través de esta plataforma, a precios accesibles y a lo largo de todo el país, incluida Arica, que como tú bien dices, es una zona apartada geográficamente de los centros neurálgicos de nuestro país, como es Santiago, como es la 5ª región o la 8ª región. Entonces permite un tratamiento muy accesible. Y con respecto a lo que tú preguntas de los precios, de la accesibilidad, es muy interesante porque la atención vía FONASA, ¿verdad?, para personas que están afiliadas a FONASA, es de 12.000 pesos. ¿Ya? O sea, es un valor bastante accesible por atención, y para personas de otra previsión, o que no hay una previsión específica, de 24.000 pesos la atención psicológica. Entonces, son precios que claramente están muy por debajo de lo que son los promedios habituales de atenciones psicológicas, y eso permite algo muy provechoso para las personas y aumenta la cobertura que existe para la comunidad. En caso de ser requerido atenciones por médico general, cuando sea requerido, ahí los valores para FONASA son de alrededor de los 7.000 pesos y de 21.000 pesos para
personas que no son de FONASA. Entonces, como ves, es algo que de verdad puede aportar mucho a que las personas que lo requieran puedan contar con atenciones para ello. ¿Cómo se puede reservar una hora, doctor, para este servicio? La forma es muy fácil. Hay dos modalidades. Una es vía telefónica, llamando al 22515-7000, que es el teléfono de la central que está disponible ahí en horario completo para recibir las llamadas de quien lo requiera, o la otra posibilidad es reservando a través de la página web que cuenta específicamente para esto, que es la www.h.cl/salud, ¿ya? O sea, www.achs/salud, y ahí te vas a encontrar inmediatamente con la plataforma para poder ayudar. Bueno, un tema bastante importante donde nuestro país, lamentablemente, doctor, invierte muy poco en la salud mental. Antes de despedir este contacto, me gustaría que entregara un mensaje a la comunidad, ¿cierto? Y que pueda acceder a lo mejor a este programa que ustedes tienen hoy día en la H. Sí, te agradezco la oportunidad. Yo creo que hay varias cosas que me gustaría mencionar. La primera, que la salud mental es un derecho, es un valor que tenemos y que hay que cuidarlo, y nosotros somos los primeros responsables, cada uno de nosotros somos los primeros responsables en procurar que ese cuidado lo hagamos con nosotros mismos, ¿no? Que nos tengamos cariño y nos cuidemos buscando ayuda cuando sintamos que es necesario. Lo segundo es que estemos atentos a aquellos síntomas que son preocupantes, que son inquietantes, como tristeza, apagamiento, angustia, ansiedad, sensación de soledad que persiste, trastornos del sueño. Significa que algo está pasando con nosotros y que es importante pedir ayuda. Y tercero, que yo creo que como sociedad estamos invitados y estamos llamados a encontrar formas creativas y a encontrar formas novedosas para poder ayudar, y creemos que lo que ha desarrollado la Asociación Chilena de Seguridad a través de su programa de salud mental no laboral es un aporte en ese sentido, y hemos querido traspasar la experiencia en gestión, en calidad que tiene la H a través de su mutualidad a la salud no laboral. Y creemos de que este programa es una buena oportunidad, e invitamos a la comunidad de Arica a que, si es que llega a sentir de que es necesario, que se atreva a pedir ayuda, porque ahí vamos a estar para poder ayudar. Doctor Edwin Crowe, muchas gracias por este contacto, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con el psiquiatra de la Asociación Chilena de Seguridad, el doctor Edwin Crowe. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso en Arica Informa. Cementerios municipales funcionarán de manera continua este largo fin de semana. Atención, mucha atención. Confirmado. Campos Santos municipales abrirán de 8 a 19 horas, atendiendo de manera continua en dicho horario, y se recomienda a los ariqueños no llevar agua para evitar enfermedades provocadas por la propagación del mosquito Aedes aegypti. De cara a la celebración del Día de Todos los Santos, el Departamento de Cementerios Municipales de MUCE informa a la comunidad que desde el próximo sábado 29 de octubre hasta el martes 1 de noviembre del 22, el Cementerio Municipal de Vicuña Maquena, ubicado al final de la avenida del mismo nombre, y el ubicado en el poblado de San Miguel de Azapa, en el valle del mismo nombre, abrirán sus puertas de 8 a 19 horas, horario determinado para la atención de público. Por indicación de la Seremi de Salud y para evitar enfermedades provocadas por la propagación del mosquito Aedes aegypti, los ariqueños y ariqueñas
como también a todos los que lleguen a estos cementerios, no deben llevar agua a los camposantos para regar sus flores. Por ende, en los cementerios municipales no habrá agua para estos efectos. Cabe señalar que, para suplir la falta de agua, los camposantos tendrán puntos para la entrega de arena húmeda, los que estarán distribuidos en distintos sectores de los cementerios. Por otro lado, se indica y aclara que el horario continuado es solo por el fin de semana largo. Continuamos con más informaciones, ahora con Portavoz Noticias. Arica TV presentó Arica Informa.